¿Cómo han estado? Buenos días. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Mejoramos algo en esta semana? ¿Vimos esa respuesta de Dios al ser obedientes a lo que la palabra dice? Dios nos dice: lee, ora, congrégate, comparte de la palabra y diezma. Son 5 principios bíblicos que tenemos que llevar a cabo. El poder compartir de la palabra es un privilegio. Y así como hay privilegios cuando compartimos de la palabra, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estamos en comunión con Dios, Dios también nos va premiando. Y Dios nos va a premiar de manera muy especial con cosas nuevas. Es increíble esto que leí, que vamos a compartir el día de hoy, que está en Hechos 13, pero es increíble lo que Dios hace cuando tú y yo somos obedientes a la palabra, cuando vamos caminando en ese propósito que Dios tiene en nuestra vida y que se va convirtiendo en una realidad. Y Dios nos dice, como lo vamos a aprender el día de hoy, que Dios lo primero que empieza a hacer es premiarnos. Y tú vas a decir: ¿qué premio me dará el Señor? Y yo te quiero decir que tiene premios fabulosos el Señor. Miren, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1, Hechos 13, 1, y ahí vamos a empezar a ver esas maravillas que Dios tiene. Dice aquí la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quiero decirles que esta iglesia de Antioquía era la que le daba como cobertura espiritual a todas las iglesias que estaban en Asia. Y yo te quiero decir algo que cuando yo iba leyendo más y más este pasaje, Dios me decía: pues bueno, tú eres una iglesia no por el aspecto físico de construcción, sino tú eres una iglesia en donde hay mucha gente que se congrega buscando de Dios. Y Dios me mostraba aquí en esto que era una iglesia que daba cobertura a muchas familias. Cada uno de nosotros representamos una familia. Cada uno de nosotros anhelamos y nos congregamos porque deseamos que nuestra familia esté renovada, esté restaurada, que nuestros hijos caminen tomados de la mano del Señor, que nuestros hijos, que nuestras hijas vean la Biblia como un estilo de vida y no como una actitud religiosa. Porque como actitud religiosa pues podemos seguir: pues voy y me congrego y listo. Pero no, la Biblia es más allá. La Biblia es un estilo de vivir cada día. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ven lo que dice aquí, de esta iglesia de Antioquía. Antioquía es Juan 3:16, que dice: en esa iglesia ¿qué estaban ahí? Profetas y maestros. Profetas y maestros. Y yo quiero decirte que en cada iglesia hay profetas y hay maestros. Yo te preguntaría: ¿cuánta gente se acercó a ti, al menos en esta semana, para poderlo recordar pronto, y te preguntó algo de la Biblia, que te digo: oye, tú que lees la Biblia, ¿qué me puedes decir de esto? O que los hijos te preguntan, o que la misma familia te cuestiona y te dice: bueno, ahora que estamos yendo a la iglesia, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Me puedes decir? Y ahí es donde tú y yo podemos dar una palabra a la gente. Así es de que en esta iglesia hay profetas y maestros. ¿Cómo somos profetas? Un profeta es el que exhorta, el que anima, el que bendice, al que Dios le revela alguna palabra y le dice: ora por esta situación. Y yo creo que a ti y a mí Dios nos ha despertado muchas ocasiones en la noche y nos dice: ora por esto, es importante. Y tú dices: Señor, pero son 3:30 de la mañana, mañana tengo trabajo, ¿cómo me voy a hacer para despertar? ¿Por qué me dio este insomnio? Y Dios lo único que quiere es que hablemos con Él, porque Él nos va a revelar algo. Así es de que todos, de una o de otra manera,
somos parte de lo que veían ellos en esta primera iglesia de Antioquía. Y continúa diciendo, había profetas y maestros. Fíjate nada más quién se congregaba en esta iglesia. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto ¿a quién? Junto a Herodes el tetrarca. Ve nada más, en esa iglesia se congregaba este hombre Manaén, que había crecido con Herodes el tetrarca. Pero el hecho de que hayas crecido con gente que a lo mejor no ama al Señor, que no cree en lo que Dios ha establecido, ahí no quiere decir que no tengan un llamado para Dios. Esas personas que tú dices, pues es que es mi hermano y no se congrega, es mi hermana, ya ha sido bien difícil, o yo le digo a los hijos, vamos, y ponen cualquier pretexto para no estar. Te digo algo, este hombre, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ahí estaba. ¿Y quién más estaba en esa iglesia? Y Saulo era el que estaba ahí parado, el que estaba ahí enfrente, viendo que la palabra se diera con esa claridad, viendo que la palabra de Dios impactara el corazón de la gente, porque iban a recibir muchos milagros y muchas visiones. Iban a alcanzar a toda una ciudad para ellos, esa ciudad de Antioquía. Y continúa aquí el versículo 2, dice, ministrando, fíjate lo que hacían, ministrando estos al Señor y ayunando. Y yo creo que esto es algo que tú hacemos durante la semana, ministrar del Señor, y a lo mejor tú tienes por costumbre ayunar por lo menos una vez a la semana, que tú dices, bueno, hoy voy a evitar la comida y el desayuno, hoy no desayuno ni como, me espero hasta cenar, y cenar con prudencia, no una cena exhaustiva. Pero este tiempo de ayuno yo se lo voy a dedicar al Señor. ¿Cómo dedicamos ese tiempo de ayuno? A lo mejor yo digo, hoy no desayuno ni como, me espero hasta el tiempo del cafecito y a la hora de la cena, pero voy a estar orando y voy a estar leyendo la Biblia, y a lo mejor por el trabajo no me da tanto tiempo, pero el tiempo que podemos considerar, ahí estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estamos cumpliendo con ese propósito. Y te digo algo, cuando tú y yo clamamos a Dios en esos tiempos de oración, siempre va a haber bendición, siempre va a haber bendición. Y dice aquí que estos hombres ministraban al Señor, y ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Todos ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y yo te quiero decir que Dios te ha apartado a ti para la obra que Él tiene. Dios te ha apartado a ti para que tú seas un portador de bendición en tu familia, en tu casa, a que tú les hagas conciencia de decir, ¿sabes qué? La Biblia no es una religión, la Biblia no es una tradición, sino la Biblia es un libro vivo que podemos aplicar a nuestra vida para cambiar y tener éxito. Así como yo les preguntaba al principio, ¿mejoró esta semana el vivir? Cada semana tiene que ser mejor. Y yo voy a procurar que no se me olvide y preguntarles, ¿mejoró? Y si tu vida no mejoró en el transcurso de esta semana, orar por ti y ministrarte para que Dios pueda hacer esos milagros que tú necesitas, esos milagros que tú quieres, esos milagros que tú anhelas. Y Dios los va a cumplir. Pero ya no como un propósito de religiosidad, sino como un propósito de una vida nueva en Cristo.
Es tan práctico Jesús. Dios nos ha dejado una Biblia tan sencilla de comprender y entender, pero hay ocasiones que lo que se nos dificulta es aplicarla en el vivir diario. Continuamos aquí leyendo y vas a ver todo lo que vamos a encontrar. Dice que los apartaron y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero no quiere decir que los corrieron. Les dijeron: ahora sí, vayan a enseñar la palabra, vayan a predicar la palabra. Y ¿sabes qué? El lugar más difícil de predicar la palabra en muchas ocasiones es en la familia. Es en la familia. Porque ¿sabes qué? Se acostumbran a recibir bendiciones a través de nosotros. Porque dice la Escritura en el libro de Corintios, dice la Escritura en esa carta hermosa, que si uno de la familia conoce del Señor, por él entra la bendición a la familia. Y te digo algo, tú eres un portador de bendición para tu familia. Por eso es que es tan difícil. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús en Nazaret? En Nazaret donde vivía, en Nazaret donde creció, la gente decía: oye, pues no es este el hijo del carpintero, pues no es este el que jugaba con nosotros cuando era niño, cuando era adolescente, estaba ahí con nosotros y ahora ya dice que es portador de la palabra, que es hijo de Dios. ¿Tú serás hijo de Dios? Por supuesto que sí, ¿verdad? En eso no nos cabe ni la más mínima duda. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, vamos a enfrentar lo que enfrentó Jesús. De que a lo mejor en nuestra tierra es difícil, pero tenemos que seguir sembrando la palabra y abonándola y regándola. ¿Cómo la vamos a hacer crecer? Muy sencillo, con nuestras oraciones y con nuestras súplicas al Señor. Decirle: Señor, que ese corazón cambie, que ese corazón cambie. Y como lo hemos aprendido en estas últimas fechas, cuando tú compartes y obedeces al Señor, entonces ya no es responsabilidad tuya si toman o no la palabra. Ya es responsabilidad de ellos. Y tú y yo podemos estar en paz, decir: yo ya sembré la palabra, yo he seguido orando, pero yo ya no tengo más responsabilidad ni carga en ese sentido. Bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero miren, vamos más a lo que aquí dice. Cuando se fueron Bernabé y Saulo, dice que ellos entonces, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo, y ustedes son enviados por el Espíritu Santo. Dice que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿En qué sinagogas? De los judíos, de los meros religiosos. Iban y con ellos les anunciaban la palabra. De aquella gente que en muchas ocasiones incluso hasta nos puede decir: no, mira, a mí no me hables del Señor. Yo ya me hablaron desde que era un niño, desde que era un joven, pero ya no quiero oír más. A esos son a los que les tenemos que hablar. A los que han caído en esa religiosidad y en esa costumbre. Dios no es costumbre, Dios es vida. Y dice aquí que les anunciaban la palabra en las sinagogas. Y ve nada más, ¿quién era su ayudante? Tenían también a Juan de ayudante. Ve nada más qué iglesia. El pastor Saulo, el pastor Bernabé, el ayudante Juan, y luego todavía tenían un equipo muy grande de gente. Simón, Lucio, el de Cirene, Manahem, el que había sido creado junto a Herodes. Y te digo algo, siempre que recordamos a los apóstoles del Señor, decimos: bueno, Saulo, Bernabé, Juan, los discípulos. Pero estaban otros de los que no se habla más que en esta ocasión. Níger, ¿tú lo habías oído como apóstol del Señor?
Níger estaba ahí. Estaba Lucio de Cirene y Manahem, el criado del tetrarca Herodes, que había sido creado con el tetrarca Herodes. Imagínate, estaban todos estos hombres ahí y todavía les dijeron: ustedes se van a quedar encargados de la iglesia, mientras que Saulo y Bernabé van a su primer viaje misionero. Y continuamos leyendo aquí. Dice que ellos anunciaban la palabra, que estaba Juan como ayudante. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, siempre Satanás llega a molestar. ¿Y cómo Satanás llega a molestar? ¿Qué les sucedió a ellos? Estaban bien contentos compartiendo en las sinagogas, compartiendo a la gente que estaba alrededor de ellos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío. Fíjate, falso profeta, y era judío. Por eso debemos de tener cuidado con los falsos profetas. Aquella gente que muchas veces se te acerca y te dice: ¿sabes qué? Dios me dio una palabra, ahorita me la dio para ti. Y tú dices: sí, seguro que te la dio para mí. Y te empieza ahí a recitar una serie de cosas. Y te digo algo, hay falsos profetas. Y dice que este hombre era judío. Pero ve cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Bar Jesús. Bar Jesús. Yo te quiero decir que cuando tú vas a Israel y llegas al aeropuerto de Tel Aviv, te dicen: llena este formato con su nombre. Y entonces empiezas a llenar el formato y con tu nombre. Y pues como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Le ponemos Alejandro Vieira Rojas. No sé si está mal. Yo, pues desde que yo era niño, me enseñaron en la primaria a escribir mi nombre. Dicen: no, póngale Alejandro, y la palabra Bar significa hijo de, y el nombre de su papá. Y abajo ya puede poner sus apellidos. Entonces, ¿qué significa? En mi caso, pues yo soy Alejandro, hijo de Alejandro. ¿Cómo tendría que ponerlo? Alejandro, Bar, Alejandro. Y ve nada más este profeta falso, ¿cómo se hacía llamar? Llamado Bar Jesús. Y ni siquiera era su nombre, ¿eh? Ahorita vamos a ver más adelante cómo se llamaba realmente este falso profeta. Dice que se llamaba Bar Jesús. Entonces, ¿qué entendía la gente? Hijo de Jesús. Ve nada más. Y los falsos profetas son así, que incluso te llegan a decir: pásate, yo aquí te voy a resolver todos los problemas que tienes. Es más, mira, tengo hasta mi Biblia aquí. Pues sí la tendrá, pero nunca la va a usar, ni nunca la va a abrir, ni nunca va a orar conforme al propósito de Dios. Y esos falsos profetas son los que te dicen: es que si tú sigues viviendo de esa manera te vas a condenar y vas a ir al infierno y tu vida va a ser desastrosa y tus hijos van a tener calamidades, pero si estás aquí y si me vienes a ver, entonces Dios te va a restaurar. Dices: ¿esa es la profecía que tenías para mí? ¿O son amenazas? Y te digo algo, así actúa Satanás. Aquí se decía este hombre que era Bar Jesús. Versículo 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. ¿Sabes quién era el procónsul Sergio Paulo? Era un ejecutivo alto del gobierno, por eso le llamaban procónsul, porque era un ejecutivo muy alto del gobierno. Y ahí estaba en esta isla junto con Bar Jesús. ¿A poco los políticos ocupan a brujos? ¿Sí ocupan? Ay, ¿en serio? Los políticos les hablan a los brujos para que les hagan una limpia, ¿no? Pero de dinero, yo creo. Pero te digo una cosa,
Así ocurre. Ve nada más, un alto político estaba con Bar Jesús ahí. Y este hombre dice que era un varón prudente. Y él, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía. ¿Quién? Elímas, o sea, ya que dicen no se llamaba Bar Jesús, eso era puro chisme, él se puso así, se llamaba Elímas. ¿Y era Elímas quién? El mago. Y su nombre se traduce, el nombre de Elímas significa mago, o sea, era un mago. Era un mago que hasta su nombre, yo creo que desde que lo vieron chiquitos, sus papás le dijeron, mira, este se llama Elímas, este va a ser mago, se va a llamar mago. Así es que cuidado cuando les pongamos nombre a nuestros hijos, ¿no? Porque luego de repente yo me acuerdo que cuando era niño había gente que les pasaban lista ahí en la escuela primaria y decían, Angustias López. Y yo decía, Angustia, pues ¿quién será? Y tú volteabas a ver, ¿dónde está la niña Angustia López? Y la veías y decías, no, sí tiene cara de angustia. Y te digo una cosa, muchas veces el nombre tiene mucho que decir. Si te pusieron un nombre raro, así como Auxilio, pues ni modo, ¿no? Acéptalo, pero ahora velo de acuerdo al propósito de Dios. O como mi abuelita, se llamaba Dolores. Y te digo una cosa, sí, yo me recuerdo pues como que sí, de repente le hacía honor a su nombre, ¿no? Y yo te voy a decir que debemos de tener incluso mucha dirección en el nombre que les vamos a poner a nuestros hijos. ¿Se acuerdan de Ruth? Y Ruth, que se había casado con un hombre que se llamaba moribundo, que se llamaba Malón y que León, eran hermanos, y los dos, ellos tenían, uno se llamaba enfermizo y el otro se llamaba moribundo, era la traducción de sus nombres, y al final de cuentas los dos se murieron. Pero bueno, esa es otra historia. Continuemos. Dice aquí que entonces este hombre que se llamaba Elímas, que se llamaba el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Tú has encontrado a alguien que trata de apartar de la fe a tu familia? Son los Elímas. Bueno, no vayas hoy a llegar a la hora de la comida y decirle, Elímas, tú vete a la otra mesa que está ahí del otro lado, porque también los vamos a lastimar. Pero hay Elímas, aún en la familia más linda, siempre hay un Elímas que trata de apartarte de la fe. ¿Vas a ir a congregarte hoy domingo? ¿Vas a ir a recibir palabra? Pues yo te quiero decir que vas a perder el tiempo. Mira, vas desde las 10:30 hasta las 12, hora y media. Mejor quédate a ver el partido, está re bueno el partido de hoy. Juegan a Chivas América y no sabemos qué tanto, pero te persuaden para que no vayas. Ay, mira, justo ahorita que te ibas a ir a congregar, nosotros vamos a ir a la barbacoa. Y vamos a desayunar bien rico. Bueno, hasta mi esposo los iba a invitar al Tox. Y te digo una cosa, muchas ocasiones nos persuaden y nos dicen, pero ¿sabes qué? Pues podemos decirle, mira, en lo que te terminas de bañar, yo regreso y nos vamos. En lo que te terminas de arreglar, yo ya estoy aquí y nos vamos. Pero ya llegas tú con una bendición y con una palabra, llegas con esa fuente de agua viva para salpicar a la gente que está alrededor tuyo. Y así lo tenemos que hacer. Bueno, continuamos. Entonces estamos en que de que Elímas no dejaba que se acercaran al procónsul Sergio Paulo, porque dice la escritora que era un varón prudente, o sea, era un hombre entendido, y dice aquí que lo procuraba apartar. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
¿A quién le estaba hablando Pablo? No, al Elimás. Le estaba hablando al mago. Imagínate la vista de Pablo fijándose en ese hombre que era un engañador. Fija los ojos en él como diciendo, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿No me vas a dejar entrar a ver al Sergio? Ahorita vas a ver. Y dice que le miró, pero le miró con una mirada llena del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él. Y yo creo que Pablo le decía, tú eres un hijo del diablo. Tú eres un hijo del diablo. Satanás está dentro de ti. Y le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ¿sabes qué? Ya que te dejen de molestar todas esas personas que no caminan con el Señor, todas esas personas que están apartadas del Señor. Ya dile, mira, ¿sabes qué? Ya, por favor. Tú eres una persona que no vas a cesar de trastornar los caminos rectos de Dios. ¿Sabes qué? No envenenes a la gente que está conmigo. Y tenemos que llamarles de una manera directa. Oye, ya, deja de molestar. Si no quieres nada, pues allá tú, porque tú eres una persona llena de maldad. Aquí, bueno, no les vamos a decir así, pero ve qué palabra tan directa de Pablo, viéndolo a los ojos, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad. Eres un hijo del diablo que trastorna los caminos rectos del Señor. Apenas se está congregando y tú haces que se aparte. Versículo 11, ve la palabra. ¿Quién está hablando? Pablo, Saulo está hablando. Y ve lo que le dice. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. O sea, todavía le da oportunidad de decir, vas a ser ciego. No vas a ver la luz del sol un tiempo. Para ver si en ese tiempo de ceguera te arrepientes y dejas de molestar a los hijos de Dios. Dice, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Inmediatamente. Porque yo te quiero decir que tú y yo tenemos poder en nuestros labios para bendecir y para maldecir. Evitemos maldecir. No maldigamos, sino podamos ser fuente de bendición para la gente. Porque aquí esta palabra de Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol del Señor, que él tuvo ceguera, que él estuvo ciego cuando se enfrentó a Jesús, y que tuvieron que ir a orar por él para que le cayeran esas escamas que se le habían puesto en los ojos. Ahora le dice a este hombre, ¿sabes qué? Vas a ser ciego y no verás el sol por un tiempo. Como diciendo, a mí me pasó, pero me arrepentí y ahora puedo ver la luz del sol. Ahora puedo ver la luz que es Jesucristo en mi vida. Y dice aquí que de inmediato cayeron oscuridad y tinieblas en este mago. Y andando alrededor, fíjate lo que hizo este mago, de plano, qué corazón tan duro. ¿Qué hizo el mago? Dice, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ay, ayúdenme, pobrecito de mí. Miren, este hombre Pablo malo me hizo que perdiera la vista. Pero, ¿sabes qué fue lo que hizo lo más grave de esto? Es que en lugar de quedarse y decirle, ¿sabes qué, Pablo? Perdóname. No, bien orgulloso. No, llévenme, porque soy víctima de estos hombres malos. Llévenme a mi casa, por favor, ayúdenme. ¿Y por qué no le pido ayuda a Pablo? ¿Sabes qué? Perdón. He hecho lo malo delante de Dios.
Perdón, Sergio, sé que estás aquí. Sergio, hombre prudente, estás aquí. Yo te quiero decir que perdóname por haberte tratado de apartar de la palabra del Señor. Perdóname por apartarte. Yo ahora lo que te quiero decir es de que me ayudes. Pero ¿sabes qué? No hizo eso. No se arrepintió, sino ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue decirle: llévenme a mi casa, por favor. Que alguien me conduzca de la mano, que alguien me dé la mano. Yo creo que todos han de haber dicho: no, ¿qué tal si se te contagia? Ni le des la mano, si no al rato todos aquí vamos a estar ciegos. Esto está peor que el coronavirus, ¿no? Así es de que ni te le acerques. Pero ve lo que sucede. Siempre que hay milagros y siempre que hay cosas que nosotros decimos: ay, es que le acaba de pasar algo terrible a mi pariente, le acaba de pasar algo terrible a mi amigo, que no sabemos ni cómo ayudarle para que salga adelante. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Tanto cosas buenas como cosas malas, todas tienen un propósito delante de Dios. ¿Y sabes cuál fue el propósito aquí? Versículo 12. Entonces el procónsul, ese hombre del gobierno, ¿qué fue lo que pasó con él? Viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó y maravillado estaba de la doctrina del Señor, de la enseñanza de la palabra. Él estaba maravillado. El procónsul, yo creo que desde aquel momento se acercó a Pablo y le dijo: por favor, ahora sí ora por mí. Ahora sí caminemos en los caminos del Señor. Y aquí lo vemos de una manera tan especial. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Así es que yo te quiero decir algo. Muchas ocasiones cuando le compartimos a la gente del amor de Dios, muchas veces ellos no lo van a tomar bien en cuenta. Muchas veces ellos no van a creer en el Señor. Pero ¿sabes qué? No te dejes, tú insiste en la palabra. Y aún aquellas cosas malas, Dios las va a convertir para buenas. Porque aquella gente que amamos va a ser alcanzada para el Señor. Van a ser alcanzados para el Señor, que es lo que más anhelamos. ¿Y sabes cuál va a ser lo más lindo para ti y para mí? De que vamos a poder tener una vida linda con nuestra familia, con la gente que amamos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los nietos. ¿No te imaginas qué lindo es cuando mi nieto Mateo me habla y me dice: abuelo, quiero decirte un versículo que me aprendí el día de hoy? Y cuando te hablan y te dicen, es el mejor saludo que puedes tener. Y te dicen el número y la palabra. Y todavía te retan: a ver, ¿tú te sabes este versículo? Bueno, ¿cuál, hijo? El que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Y te digo algo, cuando te dicen eso los nietos, tú dices: pues, valió la pena. Ahí están, ahí van. Que la palabra siga siendo en ellos. Que la palabra de Dios se vuelva un estilo de vida. Y entonces decir: bueno, es que ya tengo hijos que ya toman sus propias decisiones, su propio camino y todo. Bueno, sigue orando por ellos, pero a los que puedes traer a la palabra, como dice el escritor, aquellos que puedes persuadirlos, hazlos que la palabra sea parte de su vida y van a tener éxito en todo lo que hagan. En todo lo que hagan van a tener éxito. Digamos, es como yo veo a Sael. Pablito, aquí. Su hija Fernanda, en este otro piano más grandote, yo creo que la consiente más a Fernanda que a Pablito. Le da el mejor piano. Bueno,
No es cierto, no se va a enojar. A decir, mira, nada más ya los está persuadiendo. Pero yo te quiero decir, te digo algo, que nuestros hijos sirvan al Señor. Y quiero terminar orando por algo. ¿Cuántos son maestros de la palabra? ¿No enseñan la palabra? ¿De veras no la enseñan? Pues no han de tener familia entonces. ¿Y cuántos son profetas? Profetas para exhortar y levantar a nuestra familia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo voy a orar por cada maestro, por cada profeta, y que el día de mañana tú mismo puedas estar aquí y decirme, ¿sabes qué, Alejandro? Hoy tengo una palabra para la congregación. Déjame darles un estudio. Y a lo mejor el estudio que nos comparte son 10 minutos, 15 minutos, lo que Dios ponga en tu corazón, pero súbete a compartir de la palabra. Sé un maestro de la palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que se encuentra hoy aquí de pie. También, Señor Jesús, yo quiero bendecir a las personas que están en línea escuchando este mensaje, Padre. Señor Jesús, de que tú les bendigas, que cada anhelo de su corazón se cumpla. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú los vas a ungir, Padre Celestial, para que sean maestros en cada familia. Que cada familia aquí representada, ellos sean esos maestros que lleven la palabra con poder, con autoridad, con denuedo. Que además de que sean maestros, Señor Jesús, puedan llevar esa palabra de vida, esa palabra de gozo, de alegría. Que puedan llevar, Señor Jesús, esa palabra de exhortación como profetas, bendito Dios. Que exhorten a su congregación, que exhorten a su familia. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, enviamos a cada maestro, a cada profeta, lo enviamos a la familia que ellos están representando, Señor Jesús, como profetas. Los enviamos como maestros, los enviamos con el poder del Espíritu Santo para que den frutos al 100%. Los enviamos, Señor Jesús, con esa autoridad para restaurar corazones, con esa autoridad para sanar enfermos. Los enviamos en el nombre de Jesús. Gracias, porque tu palabra nos dice que tus discípulos impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé para que sean llenos de esta unción. Y yo te pido que a la persona que está junto a ti, ahí toca su hombro y dile, en el nombre de Jesús, yo te envío como un profeta, como un maestro de la palabra. Y yo declaro que a la persona que te oiga, de tu familia, que a tu cónyuge, que a tus hijos, que a tus hijas, que a tus hermanos, que a tus hermanas, tú los vas a traer al reino de los cielos. En el precioso nombre de Jesús. Yo te doy gracias, mi Dios, porque en ti todo es sí y es amén. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias. Amén.